Bienvenidos al Foro de Análisis Internacional de Excelsior. Yo soy José Carreño Figueras y en este programa vamos a abordar uno de los temas de moda, quizá uno de los temas más importantes en cierta forma, no en la práctica, sino en la teoría económica de los últimos años. Desde el año pasado, desde 2013, un libro ha dado la vuelta al mundo. Ahora es traducido al español y vamos a hablar de El Capital del siglo XXI de Thomas Piketty, el autor francés que de hecho algunos consideran tal vez como el autor más importante de los últimos 30 o 40 años en términos de teoría económica, pero también alguien cuya popularidad, cuya importancia ha trascendido los terrenos de la economía, ha llegado al debate político en buena parte de los países del mundo, se convirtió en el tema de moda no solo en Europa, sino en los Estados Unidos y en los círculos de economistas. Pero, ¿cuál, por qué, quién, de dónde sale Thomas Piketty? ¿Cuál es la importancia de su libro? Para analizarlo, tenemos con nosotros, y muchas gracias, al doctor Ignacio Perrotini, un muy destacado economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde da cátedra, también un investigador y de hecho revisor técnico de la versión española, de la versión en español de El Capital del siglo XXI. Doctor Perrotini, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, tal vez quizá lo primero que habría que preguntar, es decir, ¿por qué ha causado tanto revuelo esta obra de Piketty? Es una obra económica, no es un bestseller, y sin embargo es un bestseller ahora. Buenas tardes, José. Para mí es un placer estar en este programa tan interesante. Y bueno, pues con relación a esta pregunta, efectivamente, se habla ahora del fenómeno Piketty. Su libro, El Capital en el siglo XXI, se ha convertido en un bestseller, lo cual es muy raro para un libro de economía. Voy a dar un dato que ilustra muy bien el impacto que ha tenido en la literatura esta obra de Piketty. Apareció en la edición francesa original en septiembre de 2013. Se publicó en inglés en marzo de 2014 y ya muy rápido lo tenemos en castellano, ¿verdad? Prácticamente a 2 años de haberse publicado en francés y a poco más de un año de publicarse, no, ya menos de un año, medio año, poco más de medio año de publicarse en inglés, ya está traducido al castellano. Es una velocidad impresionante. En las primeras 8 semanas posteriores a su edición en inglés ya se habían vendido 15,000 ejemplares. Es un libro que ha roto récords para ventas de libros de no ficción. Superó inclusive a La breve historia del tiempo de Stephen Hawking de 1988. Entonces es un libro extraordinario. La pregunta que formula es muy pertinente. ¿Qué explica, verdad, esta difusión tan rápida? Bueno, hay varios factores. Se han comentado varios de ellos. Por ejemplo, se ha dicho que una primera razón muy importante de su éxito tiene que ver con que se trata de un libro que de manera documentada, científica, con datos, estadísticas abundantísimas, ha desafiado la creencia de que la desigualdad no es un problema que la política pública deba atender. Yo creo que hay mucho de eso. Se ha esgrimido una segunda razón que tiene que ver con la oportunidad en que Piketty hizo aparecer su libro en el contexto de la gran recesión que comenzó en 2008. Y su libro aparece cuando apenas se cumplía un lustro de esta recesión y no había visos de que fuera a superarse pronto esta crisis. También hay algo de eso. Hay una tercera razón que se ha esgrimido en el sentido de que de manera muy clara, ¿verdad?, explica las causas de una crisis de la clase media y representa una especie de catarsis para la ansiedad y las angustias de la clase media durante la gran recesión desde 2008. Y una última que se ha esgrimido es
que se trata de un libro que no rompe con la ortodoxia y es por esa razón bien recibido. Bien, yo no voy a desafiar estas 4 razones, pero voy a decir la que me parece que es la verdadera razón, en mi humilde opinión, por lo cual este libro es tan importante. Mismo Piketty dijo en una conferencia que lo que él ha hecho, ¿verdad?, es estudiar la dinámica global del ingreso, de la evolución del ingreso y la distribución, perdón, de la distribución del ingreso y la distribución de la riqueza desde el siglo XVIII para más de 20 países. Y al hacer este estudio con base en estadísticas históricas, la intención principal de Piketty es recentrar la atención del público, de los tomadores de decisiones, desde la creciente desigualdad en la distribución del ingreso hacia algo que le parece que es más importante aún, la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza. Y yo creo que... Perdón, doctor, una pregunta, un pequeño detalle importante, para no especialistas. ¿Cuál es la diferencia entre desigualdad de distribución de ingreso y desigualdad de distribución de la riqueza? Para decirlo de manera sencilla, es decir, como bien lo plantea para no especialistas, la distribución del ingreso sería la participación de los llamados factores de la producción, digamos el capital y el trabajo, en el producto, en el ingreso nacional. Mientras que la distribución de la riqueza es, además de eso, ¿verdad?, la propiedad de activos, que puede ser bienes raíces, ¿verdad?, activos financieros, inversiones de capital. Podríamos, de manera muy llana, decir que la distribución del ingreso deriva de la participación en la producción, mientras que la distribución de la riqueza deriva de la participación en el capital que existe en la sociedad. Esa me parece una manera simple de entender la diferencia. Y para Piketty, la verdadera desigualdad está no en la distribución del ingreso, sino en la distribución de la riqueza. Y esto es muy importante, José, porque al mismo tiempo que Piketty reenfoca la atención en la distribución, en la desigualdad de la distribución de la riqueza, lo que está diciendo implícita o explícitamente Piketty es que la pobreza no es el problema, sino la desigualdad. Ahora, entonces, ¿cuál es entonces en ese marco lo que de alguna forma se puede decir lo hace tan importante? Esto es, de alguna manera, eso es un planteamiento que venía, tal vez no exactamente de esa forma, pero desde el Capital de Carlos Marx, en alguna medida, es decir, parte del alegato de la retórica política. Ahora, ¿qué hace a Piketty ahora, de ese argumento de Piketty tan fuerte ahora, tan resonante? Sí. Efectivamente, inclusive podemos ir un poco más atrás de la obra de Carlos Marx. Ya David Ricardo, en su libro Principios de Economía Política y Tributación, publicado en 1817, había dicho que el verdadero objeto de estudio de la economía era la distribución del ingreso. Marx siguió esa línea y dijo que esta distribución del ingreso se da mediante una pugna entre las clases sociales, ¿verdad? Bien. Después de Carlos Marx, apareció una teoría, la teoría marginalista, que en distintas variantes ha prevalecido desde fines del siglo XIX a esta parte, que plantea que la distribución del ingreso es un fenómeno más, un factor técnico, es decir, la distribución del ingreso está determinada técnicamente. Bueno, una primera razón es que Piketty muestra que no es así, que la distribución de la riqueza no es el resultado de condiciones técnicas, tecnológicas, sino que la distribución del ingreso, de la riqueza, es el resultado de instituciones, de leyes, de normas, de interacciones sociales. Eso es una primera razón importante, porque yo creo que lo que está haciendo Piketty aquí es regresarnos a los clásicos, al enfoque de los clásicos de cómo se debe estudiar la economía.
Una segunda razón importante es que Piketty hizo un estudio empírico, estadístico, impresionante y ha documentado, ¿verdad?, lo siguiente. A mediados del siglo XIX apareció la obra de un economista muy importante, Kuznets, que con datos estadísticos mostró que había una especie de curva. En las primeras fases del crecimiento económico producía una desigualdad en la distribución del ingreso, digamos también de la riqueza. Pero conforme la economía crece y avanza el tiempo, tiende a reducirse la desigualdad. Kuznets estaba observando sobre todo datos de mitad del siglo XX. Piketty, por el contrario, ha tomado datos para un periodo muchísimo más largo, ya decía, desde el siglo XVIII, y para más de 20 países, y ha mostrado que hay una tendencia de largo plazo no a reducirse la desigualdad, como planteaba Kuznets, sino a aumentar la desigualdad. Y Piketty ha mostrado que lo que observó Kuznets a mitad del siglo XX fue una excepción en una onda larga de tendencia hacia la creciente concentración de la riqueza en pocas manos. Piketty ha mostrado que la riqueza se concentra extraordinariamente en el decile, es decir, en el 10% más rico, y que dentro de este 10%, el 1% más rico tiende a tener una concentración todavía mayor, y dentro de ese 1%, el 0.1% concentra todavía más la riqueza, y dentro de ese 0.1%, el 0.01% todavía concentra mucho más la riqueza. Es decir, la tendencia de largo plazo es hacia la concentración de la riqueza. Pero al mismo tiempo, y con esto termino esta parte, la tercera razón contundente es que Piketty argumenta que esa tendencia histórica es una construcción social, por lo tanto se puede deconstruir también socialmente, y para ello hay un conjunto de medidas que se pueden tomar. Piketty da una solución ideal que quizá podamos comentar un poco más adelante. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.